Hoy lo tengo a Hilario acá. No sé si te gusta que te llame Hilario o Juan Manuel, como vos quieras. ¿Cómo estás, Martín? Buenas Bienvenido. noches. Buenas noches a todos, gracias por estar acá, gracias por el tiempo que nos van a brindar. Yo- Con respecto, sí, el nombre que figura en el El documento documento Juan Manuel. es Juan Manuel Bande, Bande como bandera. Pante. Y el nombre con el que firmo los guiones de las historietas que hacemos con Diego es Hilario Muchasaña. El martes estuvimos hablando nosotros Sí. y la idea un poco de la composición del seudónimo es una especie de oxímoron. Digamos, el nombre Hilario remite a lo hilarante, a lo que pretende producir risa, y el Muchasaña es una composición ahí que me parecía como para equilibrar un poco la identidad del nombre, que tiene que ver un poco con el contenido de lo que hacemos. Ya me sacó la pregunta que iba a hacerle, ¿no? Porque obviamente una de las preguntas tenía que ver con este seudónimo de Juan Manuel. ¿Lo pensaste mucho? No. ¿Tuviste esa tormenta de ideas, como suele decirse, y tenías un montón de nombres y fuiste tachando hasta que llegó el finalista? No, ¿Los? te diría que fue el primero que surgió. Tenía por lo menos, qué sé yo, ya hace varios años de esto, pero por lo menos tenía la sensación de que quería que reflejara esa dualidad entre lo que puede ser cómico y lo que puede ser no tan cómico, sino más oscuro. Más satírico. Irónico. De hecho, si vos te pones a pensar, Muchasaña es como con mucha saña. O sea, es hilarante, pero también es. O sea, es risible, pero ensañándose. O sea, Es hiriente. enojándose por momentos, sí. Podríamos decir, no sé si tiene pretensiones de hiriente, pero por lo menos sí de meter un poquito así el dedo en la llaga. El dedo en la llaga. Sí, Perfecto. Siempre con este ciclo empezamos de la misma manera con todos los protagonistas, que es preguntándole cómo te metiste en este mundo literario. Si bien lo tuyo tiene que ver más con la parte de los guiones, de las historietas y de las obras que hiciste hasta el día de hoy en conjunto con Diego, ¿qué le diste vos a esa literatura, si lo podemos llamar literatura, y qué te dio ella a vos? Sería interesante empezar por la polémica que plantea el género historieta como perteneciendo o no perteneciendo a la literatura, ¿no? ¿Todavía? A mí me parece que, o sea, hay gratos ejemplos que hacen que la historieta pertenezca de alguna forma, ¿no?, a la literatura. Por eso digo, ¿todavía se plantea ese...? Y por momentos, qué sé yo, me parece que también por un lugar que ocupa, qué sé yo, en el mundo editorial por una parte, y en lo que es la consideración de los lectores por ahí más serios, a veces todavía esa cuestión se plantea. Me parece a mí también en ese sentido que la historieta en Argentina en los últimos 20 años sufrió bastante, digamos, de lo que era la industria en años anteriores. Me parece que sufrió, digo, hay grandes artistas y hay grandes producciones, ¿no?, que hay de historieta, pero me parece que sigue ocupando un lugar un poco menor o lateral, no sé si es tomada tan en serio. ¿Crees que eso tiene que ver con las faltas de políticas culturales en torno a esa parte del mercado editorial que no se le da tanta bola? Sí, qué sé yo, siempre estas situaciones, estos escenarios están como atravesados por varias cuestiones, ¿no? Pero en principio, en la industria en sí misma, me parece, qué sé yo, por un lado tenés historietas que vienen de otros lados, que es mucho más barato quizás hacer una traducción y traerlas. Competencia. Eso por una parte. Por otra parte también, cosa que siempre, o muchas veces hablamos con Diego, a mí siempre me pareció que no hubo acá en este país una organización de los historietistas en un sindicato, por ejemplo, como estuvo en Estados Unidos. Después, bueno, ese sindicato en Estados Unidos fue cooptado un poco, así como por la industria, No hubo organización entre ustedes. Pero el historietista argentino está como muy aislado, sin protección, sin demasiado contacto, o sea, más allá del contacto que vos podés establecer con las redes de historietistas que conozcas y eso, ¿no? Entonces me parece que, o sea, esos son algunos de los factores que hacen que, por ejemplo, haya bastante desorganización, digamos, ya de por sí en la escena, si querés. Y después también me parece que una
cuestión que por ahí tiene que ver estrictamente con el público, digamos. Todavía al día de hoy, digo, por ahí entre personas que son lectores, vos preguntás y decís, sí, no, yo estoy de acuerdo con que la historieta forma parte de ese mundo literario. Pero después, quizá no la consume. si vos salís al lector que no es un lector asiduo, o sea, de libros, qué sé yo, que curiosea, que cada tanto lee un libro, que compra un libro, si vos le preguntás por el género historieta o le sugerís el género historieta, lo toma como un género menor. Para chicos, ponele. Claro. Y vos pensás, qué sé yo, por citar el ejemplo más emblemático y el que a mí me parece que es como el que sirve de argumento para decir la historieta es literatura, pensás en El Eternauta, que es un título conocido por todos. Bueno, que es lectura, yo no sé si obligatoria, pero creo que en el secundario, acá hay docentes, ¿no? Acá hay varios docentes que están en otra, están leyendo. Pero no importa. Yo creo que, no sé si hay docentes de práctica del lenguaje, pero creo que hoy yo veo muchos chicos, laburo en colegios, y veo muchos chicos que leen por pedido del docente, del Eternauta. Sí, dentro, obviamente que es una gran obra, dentro del currículum está, es verdad, pero después es como que falta rotación para otro tipo de obras, claro. Como rastrear dentro del mismo universo de Oesterheld y Breccia, por ejemplo. Tenés una obra como Mort Cinder, por ejemplo, que es un viajero del tiempo, que te puede servir para contar cosas de historia, y a lo mejor eso es como El Eternauta, que es una altísima obra, claro. Pero digo, hay más también, ¿no? Entonces, y obviamente hablando de esos autores que ya están como consagrados, canonizados, entre comillas, pero por ahí no hay tanto acceso a las nuevas obras, qué sé yo. Es bastante difícil difundirlo, la mayoría de los historietistas se autoeditan y se tienen que, digamos, hacer toda esa movida que, qué sé yo, en otros países en donde la historieta ha tenido más o menos la misma historia que la historieta argentina, ya funciona de otras maneras, qué sé yo, Francia, España, Italia, Estados Unidos. También que estoy hablando de países. Hablando de obra, me imagino que el que te está conociendo y te está escuchando ahora dice, ¿y vos qué hiciste? Y mucha de esa producción, que seguramente, no sé si la tendrás tan fresca para decirlo ahora en la cabeza, porque es mucha, tiene que ver también con esta dupla con Diego, que no es muy común que nosotros pongamos una dupla acá con Cristian, pero bueno, nos parecía interesante tenerlos a los dos, juntos, pero separados. ¿Cuál es esa bibliografía tuya como guionista? Bueno, nosotros con Diego fundamentalmente... Breve, ¿no? Digo, no, tampoco, sí, no, es una historia larga. No, voy a tratar de hacerlo tan breve como sea posible. Nosotros empezamos en el diario Escobar, empezamos publicando un chiste diario cuando éramos adolescentes. ¿Edad? Estábamos hablando de 14 años en ese momento. ¿Colegio? Nosotros íbamos a la técnica de Escobar. Yo soy de Delviso, en realidad, soy pilarense, nacido en Pilar. Pero lo adoptamos acá. Pero por cuestiones, una etapa fundamental de la vida como de la adolescencia la pasé acá en Escobar y vengo desde entonces, hace 20 años, o sea, yo tengo 34, vengo hace 20 años regularmente a Escobar y es como... Esa puteada que escuchaste de fondo es lo que tenemos más de 45 que estamos odiando tu linda edad. Sí. Y a los 14 a los 14 años, en ese momento... Adentro del aula, obviamente, sin escuchar al profesor de turno. Nosotros, sí, arrancamos en ese momento haciendo fanzines por nuestra cuenta y el compañero se enteró de que en el diario de Escobar estaban tomando o estaban buscando a alguien que se encargara de la sección humor y ahí arrancamos. Con lo cual la producción se remonta ya hace bastante tiempo. Después lo que hicimos sobre todo por nuestra cuenta, también estuvimos en otras publicaciones regionales. Perdón, yo no quiero replicar, antes de que sigas con eso, no quiero replicar los 20 años atrás, pero quien conoce el diario de acá de Escobar, en ese momento dirigido por Carlos Maipa, sí, a mí se me viene la imagen de dos nenes de 14 años adelante de Maipa, diciéndole, ¿fue así? Es una escena que también... Se ríe aquel como diciendo... No sé, los que han tenido la oportunidad de conocerlo a Carlos. Personaje. Es un personaje. Perdón, hoy cumpleaños. Mirá qué casualidad, ¿no? Que estamos hablando de él y es el cumpleaños de él. Sí. Tengo el recuerdo patente. El otro día nos acordábamos contigo de que cuando el diario arrancó, empezó en la calle Asborno, ahí frente a la plaza, claro, que está la galería. Claro. Y las primeras veces que le llevábamos los originales,
El tipo estaba sentado en su escritorio, con un pucho eterno clavado entre los dedos. Como el anata escobarense, digamos, ¿no? No puede decir, duerme con el pucho. Sí, y nos miraba fijamente. Todavía ustedes no eran los barbudos. No, nosotros, recuerdo tener 3 pelos por ahí, pero claro, no mucho más que eso. Sí, éramos bastante jóvenes. Y después no pararon más. Y después en algunas publicaciones regionales, en antologías, por ejemplo, estuvimos en una antología de un estudio que se llama Mafia, que es también, digamos, organizado por dibujantes. Hicieron una muy linda edición de un libro de 300 páginas, debe tener, 200 y pico, en risografía. Esto es 3 colores básicos, rojo, blanco y negro, digamos, esos eran, y creo que usaban azul, me parece también. Después el señor sabrá dar los detalles técnicos de ilustración, pero una edición muy buena que estuvimos con varios dibujantes y eso estuvo bueno. Después también, por otra parte, a lo largo de los últimos 5 años fuimos tirando números de la publicación que le da nombre a este encuentro, Festín Sádico. A ver, yo no quería adelantar, pero lo que tienen ahí en la mesa, no sé si lo querés comentar vos, Diego, o lo quiere comentar Juan Manuel. No sé si estuve hablando con algunas de las personas que habían llegado al principio. Les estaba comentando que el objeto que ustedes tienen en este momento sobre sus mesas es un prisma. Y este prisma cuenta en una de sus caras con un código QR. No sé qué tan familiarizados están con esta tecnología, pero la idea es que ustedes cuenten con una aplicación en el celular, que es un lector de código QR, que ahora están en avanzada. La pueden descargar, es fácil. Se puede descargar, es fácil de usar. Cualquier aplicación que lea código QR. Claro, exactamente. En los bares ahora, por ejemplo, se estila que el menú te lo den en algunos bares con el código QR. De hecho, ustedes deben caminar por la plaza y deben observar que hay códigos QR que están ganando las calles. Idea de ellos esto, ¿no? Entonces, vale la aclaración, toda producción... sí, idea de Diego, que con su mente inquieta se le ha ocurrido este maravilloso señor fotógrafo. objeto. Lo nombramos, por favor. Bruno. Y nuestro invitado, la prensa. Un fuerte el aplauso para él. Para uno que vino del público, pero no estamos haciendo laburar. De hecho, hay una cosa o sea, la cuestión del código QR también nos remitía a la discusión del papel versus el digital, que también tiene que ver con la difusión de las historietas. Tal cual. Básicamente porque, bueno, los que consuman libros sabrán que los libros de por sí están caros, sabrán que la industria del papel es como que se va reduciendo y, por ejemplo, gran parte de la difusión de la historieta tiene que ver con el soporte digital. Seguro. Se lo van a poder llevar, digo, el que no pudo descargar el código QR se lo lleva a la casa y van a encontrarse con toda la obra en conjunta que tienen. Exactamente, ese código los va a remitir a una muestra virtual. Una muestra. Con texto. Que la pueden ver ahora si quieren. Traten de prestar el oído a nosotros, porque si no, le vamos a tirar con el prisma en la cabeza, pero pueden ingresar, los que tienen el código QR, a empezar a ver un poco la obra tanto de Hilario como de Tuz, ¿sí? ¿Y por qué te metiste ahora sí de lleno a, bueno, yo me encargo de los guiones? Que el otro día lo hablábamos, porque si bien vos venís de un colegio industrial, también sos, o eras, no sé, corregime, dibujante, le dejaste la pata del dibujo al señor y vos dijiste, yo guiones, yo letras. Cuando nosotros empezamos, en realidad yo del año anterior venía haciendo un curso con un guionista de la revista Condorito. Hacían unos cursos en la cooperativa de Telviso. Ahora es al revés, todo lo que tiene mucha edad, un poco como yo, saben quién es Condorito. Ahora los más jóvenes dicen, ¿quién es Condorito? ¿No? Digo, acá veo gente diciendo, ¿y ese quién es? Condorito, famoso personaje de la factoría chilena de historietas. Tenía chistes de una página, bueno, en fin, este guionista había trabajado también en Villic, bueno, estaba dando un taller, yo había empezado en ese momento y hacía un taller integral de historietas que era de dibujo y de guión. A mí me gustaba dibujar, yo tenía en ese momento 12, 13 años, me gustaba dibujar, creía tener una facilidad y entonces me crucé en mi camino con un individuo que tenía más facilidad y más constancia para el dibujo. Entonces descubrí en un punto, digo,
si lo querés hacer bien tenés que tener cierta constancia. Lo cierto es que a mí me gustaba dibujar, pero quizás no tenía la misma constancia que él. La imagen a la que lo tengo vinculado siempre es el tipo sentado en el escritorio dibujando. Yo tenía más constancia para los libros, me gustaba más escribir, leo desde muy chico, entonces en algún punto me di cuenta, empezaba a mirar los dibujos de él y me digo, me parece que no dibujo tan bien como creí. Entonces, fue por culpa de él, digamos. No diría que por culpa, sino sí, diría que me abrió el camino a tomar la decisión. Claro, es decir, en realidad para lo que quiero estar más constante con esto. Y bueno, nada, digamos... ¿Te metiste de lleno con eso? Me metí más en los guiones, en cierto punto empecé a encargarme exclusivamente de los guiones yo, y aparte hay un plus en esa dinámica que tiene que ver con que muchas veces, o sea, si yo dibujaba, por ejemplo, no tenía las capacidades técnicas para hacer ciertas cosas que imaginaba en mi cabeza. Entonces, que vos se las trasladabas a Diego y Diego las materializaba. Las materializaba, y no solo que las materializaba, sino que además muchas veces le agregaba un plus que a mí me gustaba. Yo decía, esto es mejor todavía de lo que vos pensaste. Pensé. Qué incluso bueno. Dándole en cierto punto, cuando empezamos a trabajar, digamos, con más rigurosidad, un guión de historieta en cierto sentido se parece a un guión de cine, en donde vos tenés que organizar cuáles son las secuencias, cuáles son los planos que querés. Si querés, no todos los guionistas lo hacen así, pero digamos, como para poder plantar cierta idea y que tenga cierta unidad narrativa, yo trato de hacer los guiones así para él. Y muchas veces, bueno, vos le decís, qué sé yo, que la cámara esté acá, o sea, que el punto de vista esté acá, vamos a decir, para el caso de la historieta, que el punto de vista esté acá, que este sea el plano, que la secuencia esté así, y capaz que él lo resuelve de otra forma, que es mucho mejor, mucho más fluida, porque obviamente él tiene la noción gráfica de lo que está pasando. Claro. Recién hablaba de la docencia, sos docente. Sí, de prácticas del lenguaje. ¿Cómo de práctica del lenguaje? ¿Cómo se combina eso de ser guionistas de fanzines, de historietas, laburar desde los 14 años de lo que te gusta y de repente también este laburo que te pone frente a nuevas generaciones hablando de letras, de libros? Qué pregunta. Todas no eran fáciles. No. Y yo lo que me encuentro sobre todo con las nuevas generaciones relacionado con la historieta es de esto que te digo, que es justamente la cuestión de que las nuevas generaciones consumen sobre todo historieta extranjera y justamente a través de soportes digitales. Mucho manga, ¿no? Por ejemplo, mucho manga y, por ejemplo, historietas coreanas. Hay ciertas plataformas que se dedican a compilar autores profesionales, y hay otras que compilan autores amateur, entre comillas, digamos, o autogestionados, o gente que recién arranca, qué sé yo, hay distintas, de acuerdo a la plataforma que elijas, distintos productos, ¿no? Pero, como todos sabemos, hoy los menores de 20 años están concentrando toda su atención en el celular, y entonces el consumo viene por ahí. Me recomiendan cosas y eso. Lo que vos decías, esto de lo digital, ¿no? De ver la obra acá. Sí. Hay, por ejemplo, una página que se llama Webtoons, que esa es, o sea, tiene tanto historieta japonesa como historieta norteamericana, qué sé yo, chistes, humor gráfico de un cuadro o historietas en capítulos serializadas. Y saliendo de la historieta, saliendo de la literatura gráfica, si tenés que recomendarle a todos los que están acá o que te están escuchando y viendo por donde estamos saliendo, 3 libros o 3 autores que no pueden faltar en una biblioteca o en tu mesita de luz, por gusto personal, ¿qué recomendarías y por qué? 2, 3, lo que quieras vos. ¿Que te guste? Difícil pensarlo, porque si se los recomiendo justamente los mando a comprar libros que son caros. No importa. Y hay que calcularlo todos bien. Los que estamos acá, pero toda gente con mucho dinero, no tienen ningún motivo. Confíen en mí. Hasta tenés un editor con una editorial, así que te conviene que compren libros. Mirá, un libro que recomendaría tener en la mesita de luz, o que por lo menos está en la mía, es Una cuestión personal. En realidad sería un díptico, voy a hacer trampa con el primero. A ver. Es un díptico, que es Una cuestión personal / El grito silencioso. Son 2 novelas que forman una obra completa, que
pertenecen a un escritor japonés que se llama Kensaburo Oe. Kensaburo Oe. Google. Con K. Kensaburo Oe, premio Nobel de literatura, tiene este díptico en el que básicamente habla de la historia de un padre. Hay referencias autobiográficas. La historia de un padre cuyo primer hijo nace con una especie de edema cerebral, nace como con un problema cerebral, por lo cual lo tienen que operar. El primer libro se encarga del impacto del nacimiento de ese niño, el segundo libro se encarga, ya abre un poco el juego a la relación con su esposa, ¿no? Ahí hay una nota autobiográfica. Es un libro que a mí me gusta mucho, más que nada porque me parece que pertenece a esa categoría de obras en donde no hay vueltas, en donde vamos directo al punto, hablamos de un tema profundamente humano, y mostramos el B-side, el lado B del ser humano, ¿no? Totalmente recomendable. Muy recomendable, una gran obra. Otro libro que recomendaría tener en la mesita, es un mero gusto personal, un libro que me gustó a mí y que se lo he prestado, está muy manoseado ese libro, se lo he prestado a toda la persona que se lo he podido prestar. Lamento decirlo que ya no lo voy a prestar más, porque se están acercando al... Se devolvió, lo tenés de vuelta. Siempre, y eso fue algo que me sorprendió, siempre que lo presté pensé, quizás es la última vez que lo veo. Claro, y siempre volvió. Pasa mucho con los libros, los discos, ¿no? Sí, ese siempre volvió. Otros desaparecieron, lamentablemente. Pero ese siempre volvió, por suerte, porque aparte está... marcado. Es un ejemplar que está autografiado por su autor. Estoy hablando del libro Bajo este sol tremendo, de Carlos Busquet. Es un autor argentino, seguramente han visto la adaptación cinematográfica con Esbaraglia, que es El otro hermano. Una adaptación aproximada del espíritu del libro. Recomiendo más la lectura del libro en ese sentido. Seguro. Me parece que también es un libro en donde hay un tipo de narrativa que a mí por lo menos me interesa, que está vinculada con la violencia, con lo sórdido, digamos, yo me encolumno como lector de personas como Roberto Arlt o como Juan Carlos Sonetti. Que Bueno, sería ya estás tirando autores, buenísimo. El tercer libro que recomendaría sería justamente El astillero de Juan Carlos Sonetti, que me parece... Ahí va. Recomiendo estas tres obras básicamente porque son obras que me han acompañado a lo largo de mi vida, que he releído. Son esos libros que los agarrás de vuelta y los lees con la misma pasión que la primera. Digo, al contrario. Qué lindo sería hacer algo como esto. Claro. Que tenga esa... Onetti particularmente, que sería el tercer caso. Bajo este sol tremendo básicamente cuenta, en el caso de que no lo conozcan, la historia de un hombre que un día recibe la noticia de que su madre y su hermano fueron asesinados de escopetazos en la cabeza por su padrastro, que además se suicida, y viaja al pueblo en donde ellos vivían, en Chaco, y bueno, se encuentra ahí con una serie de gente totalmente oscura que lo lleva por caminos ligados al crimen y a todo tipo de ilegalidades. No estoy mirando el celular, en verdad lo que estoy mirando es la próxima pregunta, que no es mía, es de Diego. Yo la escribí y es para Juan Manuel, pero prefiero pasar el audio porque es bastante profunda la pregunta. Espero que se escuche, si no... ¿Por qué no hay un libro? Esa no es mi voz. ¿Por qué no hay? Esta es para vos. ¿Por qué no hay un libro, un folletín, lo que sea? ¿Por qué no hay bueno, no lo que sea, sino me refiero a algo impreso? ¿Por qué no lo encuentro en una bandeja o editado por ahí algún librito, lo que sea, bajo su seudónimo o su nombre propio? Creo que llevamos los mismos años de carrera y no vas a hallar nada propio, sacando de lado lo que son las redes sociales donde el chabón se puede manifestar, ¿no? Estamos hablando de algo físico, de un libro, de algo por el estilo. Eso les preguntaría.
Más que una pregunta, es un reclamo, me parece. Aparentemente. ¿Por qué no hay? Y lo que hay sí es historietas impresas. Y hay que me parece que forman parte de la misma obra. Supongo yo que... Él quiere un libro, me parece, tuyo. Sí, sí, lo que él seguramente pregunta es, claro, ¿por qué no hay una producción propia? A mí me parece parte de la idea del seudónimo también y de la identidad de Hilario Muchasaña como participante de la dupla que produce lo que sale por Festín Sádico, tiene que ver también con la posibilidad de escindirme, digamos, y de poder jugar. Acá entro ya en un terreno en donde entro en comparaciones que para mí son explicaciones suficientes, pero que me parecen demasiado pretenciosas, ¿no? Pero yo pienso, por una parte, en un autor como Fernando Pessoa, por ejemplo, ¿no? Quienes hayan leído a Pessoa sabrán que el hecho de jugar con los seudónimos le permitían a él asumir distintas identidades como autor. Si yo firmara solamente como Juan Manuel Bande, por un lado me parece a mí que cuando vos ponés la firma en algo, ese algo tiene que estar a la altura de la expectativa que vos tenés, o algo aproximado, por ejemplo, ¿no? Que vos estés conforme con que vos decís... Con que lleve tu firma, claro. Claro, esto tiene mi firma. Pessoa y otros autores, digamos, qué sé yo, también es muy pretencioso, pero lo que quiero es reflejar la idea. Macedonio Fernández, por ejemplo, es otro autor que ha publicado cosas con seudónimos. Y en esos seudónimos también encuentra una identidad distinta. Si vos firmás con un solo nombre, probablemente estés atado a eso. Y en cierto punto se espere que vos hagas determinada cosa porque lleva la firma de tal persona. Yo le agrego una repregunta a la de Diego, que me pareció muy inteligente la pregunta. ¿Puede existir ese futuro libro? Sí, claro. Sí, claro. Puede existir. Sí, sí. Sí, porque, digamos... ¿Está en tu cabeza hoy o todavía no? Lo que está en mi cabeza básicamente son historias sueltas. A mí lo que me interesa de la narrativa es como la narrativa breve, sobre todo. Está bien que hablando de géneros así que no están quizás en el centro de la escena, la narrativa breve... ¿Te gusta? Tampoco está, digamos. Hoy es como la novela. Claro. Quizás o la novela corta. O la novela corta, sí, por ejemplo. Me parece a mí que hay que tener una cierta destreza técnica como para encarar un proyecto de esa índole. Hasta ahora siempre me he sentido más cómodo en los géneros que son un poco más breves también porque hay una cierta obsesión de la corrección ad infinitum que me cuesta cortar en cierto punto, ¿no? O sea, corregir y corregir y corregir y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, después tengo cosas que yo escribo, digamos, por el placer que me produce escribir y que no las comparto también porque a pesar de estar en este momento sentado acá, de hecho, hace un rato me decían por ahí por los pasillos, pensé que vos en realidad no existías. Porque el personaje en cierto punto estaba tan presente que algunas personas creen que en realidad soy una fantasía creada. Yo las primeras veces tuve que preguntar varias veces el nombre y apellido real, porque si no era siempre Hilario Muchasaña, medio zaratustresco. Claro. Hablando de personalidades y de Muchasaña, me voy a personificar yo en tu apellido artístico, porque vamos a meter alguna pregunta media cizañosa. Bien. ¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar con Diego? ¿Qué es lo mejor y lo peor de Diego? ¿Qué es lo mejor y lo peor de Diego? Vos tapate los oídos, digo, por la duda. No, quédate. No. La verdad, ¿eh? Sí, honestamente. Sincericidio. Me parece que lo mejor de trabajar con Diego es... Me parece que Diego es una persona muy creativa, me parece que tiene inventiva, a mí me suele sorprender con algunos giros que da sobre ciertas ideas. Me parece también que en ese sentido la obra tiene un plus que no tendría si la hiciera solo también, que es el hecho de que alguna idea siempre hay un plot twist, hay como un giro en la trama, siempre le está agregando algo, más allá de que, digamos, las cualidades técnicas de su dibujo, ¿no? Que me parece que están bien. Me parece que eso es lo bueno. Y me parece, además, por otra parte, que es una persona muy productiva. O sea, es alguien que Damos fe. Es muy productivo. Si ustedes tienen la posibilidad de entrar a través del QR,
a la muestra virtual se van a dar cuenta de la cantidad de flyers que ha hecho para bandas que han tocado acá. Tapas de discos. Tapas de disco, no Ahora, quiero spoilear mucho la entrevista. No, claro, ahora lo va a contar él. Es decir, una larga obra lo que hace en dupla ya lo contó él. Ahora lo que él también hace independiente a Hilario lo va a contar en un ratito nomás. Pero la parte importante, la parte negativa de Diego, la parte pesada, parte negativa la que no te de bancás, la parte que vos decís, los contra. Bueno, algunas veces, por ejemplo, en algunas reuniones, en las eventuales reuniones de preproducción que tenemos de ciertos proyectos, tiene la mala costumbre de sacarse los callos sobre la mesa. Okay, que es algo que a mí me produce cierta incomodidad. Entonces yo le digo, mirá, deberíamos proceder a trabajar, estimado compañero. Así se lo decís. Y él me dice, en este momento tengo que concluir con esta tarea. Hilario. Porque en la intimidad me dice Hilario. Sí. Un juego que tenemos. Y te la tenés que aguantar así. Y ahí me la tengo que aguantar, sí. Yo creo nunca, que esa no llegamos negativa. a las piñas ni nada por el estilo, sí. Todavía no, llevamos un invicto de 21 años viviendo en paz. Conviviendo. Conviviendo artísticamente, ¿no? Hablando, conviviendo y sin habernos dado todavía una buena piña. Algunos dicen que quizás deberíamos habernos dado alguna piña en algún momento, pero lo pasado pisado. Esa gente con mala hazaña. Pero es una puteada, ¿no? Porque si no... Hilario es el que es el violento, Hilario muchos años. Juan Manuel es un tipo tranquilo, que están viendo acá, que tiene que acá. Ir a trabajar. El docente, que todavía tiene que trabajar más. En pos de la educación, exactamente. La última, la más fácil de todas, esta pregunta. ¿Quién es Juan Manuel? ¿Quién es Juan Manuel Bade? Juan Manuel Bade es... solo un pedazo de atmósfera, citando a un poeta nacional. Fuerte el aplauso para el señor. En un rato lo vamos a estar escuchando. Gracias, Juan Manuel. Gracias por la atención. Gracias a vos. Te invitamos a pasar a las gradas. Lo invitamos con ese mismo aplauso, que lo tienen que seguir un cachitito más. Lo invitamos al señor Diego Sánchez. Ahora después lo vamos a estar escuchando a Juan Manuel Bade con su texto, pero ahora momento de Diego Sánchez. Este aplauso es para vos, Lo que pasa es que lo están extendiendo mucho porque usted ahí está, ya está sanitizado el micrófono. No. Estuvo muy correcto tu compañero, hablando maravillas de vos. No sé si vos harás lo mismo de él, no sé si tendrás las mismas preguntas, pero... yo me voy a sacar las zapatillas un ratito porque tengo que hacer una cosita. Sí, te deschavó, ¿no? Si no te molesta. Te deschavó tu intimidad. No tan íntimo, pues si lo haces adelante de él, quiere decir que lo compartís. Y son cosas naturales, ponle. Seguro. Acércate al mic, así la gente te escucha. Bienvenido, Diego. Para vos, la misma pregunta inicial. ¿Qué te dio a vos esta literatura gráfica, por así llamarla de alguna manera? ¿O qué te dio la historieta? ¿Qué te dio el dibujo? ¿Qué te dio el humor? ¿Y qué le diste vos a todos ellos? En principio me dio, llamémosle, salvar la olla. Por suerte, en este último tiempo. Y después... Perdón, no sé si interpretaron lo que dijeron, lo que dijo Diego. Le da de comer. Digo esto porque muchas veces ha salido en varias ocasiones en los encuentros esto de, bueno, soy escritor, me considero profesional, quiero vivir de esto, lo tomo como hobby, lo tomo como tiempo libre, lo tomo como el gasto que me permite solventar tal cosa. En tu caso es también un sustento de vida. Sí, correcto. ¿Y cómo era la pregunta? ¿Qué le diste vos? ¿Y qué me dio a mí? Sí. No, eso me dio. ¿Y qué le di yo a la literatura? Creo que dolores de cabeza, nada más. Muchos. Porque sos muy productivo. Sí, no sé qué le puedo haber dado yo, aportado a la literatura. Eso no lo puedo decir yo. Bueno, ¿qué escuchás que dicen los demás cuando ves tus laburos? Está muy bueno. Sí. Igual, o en tu autocrítica, quizás.
no sé, alguien dijo por ahí que el que espera algo del arte está esperando demasiado también. Entonces, esa expectativa como que la tengo baja. Entonces, simplemente tomo lo que llega, ¿viste? Que son este tipo de cosas, ¿viste? ¿Y por qué? Recién le preguntaba a Hilario el tema de por qué se metió de lleno con el guión. A vos te toca por qué te metiste de lleno con el dibujo. Sí. Si bien sos de alguna manera con tus trabajos independientes a él, y guionista también en algunas ocasiones, Sí. pero tu fuerte sabemos que tiene que ver con la imagen. ¿Cómo llegué a eso? Sí, por qué dijiste, bueno, voy por este camino, voy por esta colectora? No lo dije, simplemente no dejé de hacerlo, porque dibujar creo que lo hacemos todos lo hemos hecho desde chiquitos. Desde que tenemos fuerza en el puño para dibujar, qué sé yo, un esqueletito, ¿viste? Un círculo, 2 palitos y este es papá, esta es mamá, ponele, ¿no? Más bien la pregunta sería, ¿cuándo dejaste vos de hacerlo? Porque todos dibujamos. Simplemente algunas actividades dejas de hacerlas en el tiempo. Bueno, yo no las dejé. ¿Y cuándo te diste cuenta que la desarrollaste y que la hacías mejor que el resto que la dejamos? En la primaria, en las clases de plástica. Sí, bueno, no lo decía yo, sino las notas que me ponía la maestra. Claro. Me gustaría recordar el nombre. Ahí te diste cuenta que para esto voy bien. Sí, la respuesta siempre era, ¿viste? Qué sé yo, por ahí me destacaba más ahí que jugando en el Club Esportivo Escobar, donde me mandaba mi viejo. Entonces... ¿Al básquet? No, al fútbol. Al fútbol. O sea, era solamente para complacerlo a él, ¿no? Complacerse él mismo, pobrecito, paz descanse. Pero sí, imagínate yo, si empezamos en el diario con 14 años, no sé qué edad tendría cuando me mandó a jugar al Club Esportivo, y yo pesaba 3 cifras, imagínate. Entonces, ir a jugar al fútbol ahí, no, olvídate. No era lo tuyo. No me pasaban la pelota, y más vale. Entonces, mi primer partido fue con el número 14 de suplente y salí a jugar los últimos 10 minutos en la cancha del Esportivo Escobar, Sí, en la cancha de pasto. De pasto. En el documento dice Diego Sánchez, pero en tus obras firmás como TUS, T-X-U-S. Chus se pronuncia. Yo lo deletreo para que se entienda que lo van a encontrar así, lo habrán visto también en los flyers y en todo el laburo que ahora va a contar que viene haciendo Diego. ¿Dónde nace ese nombre? ¿Un sobrenombre? Estuvo siempre, es un personaje que creo que no es ficticio, es el protagonista de una letra de una banda española que se llama La Polla Records, donde dice que Chus es un alcohólico, Chus está violento, y algo que yo me he encargado de construir en ese seudónimo, es la parte de la letra donde dice que alguien va a pagar sus nervios. Yo considero que nadie tiene por qué pagar los nervios míos, ¿no? Entonces, de ahí viene, Chus. Y así firmás y así va a seguir tu obra artística, o quizás nos encontremos el día de mañana con algo que no tiene exclusivamente que ver con tu manera de expresarte y abajo leemos un Diego Sánchez. Quién sabe, no sé. De momento es así. Creo que Chus comenzó desde el 2010 en el periódico La Semana de Exaltación de la Cruz. Sí, mira. Sí, ahí empecé a firmar con ese seudónimo, más o menos. Del Colo. Sí, meaning. Lindos directores de diarios y revistas han tenido ustedes la dupla. Es que, mirá, tanto como en el diario de Escobar, en realidad no es que yo me enteré que estaban necesitando dibujante ahí, Juan, sino que fuimos decididamente y con mi madre, ella me acompañó, yo llevé mi carpeta de dibujo, porque yo veía los chistes que salían, ojalá no esté acá la persona que... Igual le está llegando, ¿no? Sí. No importa. Igual va con cariño, lo dije realmente porque lo aprecio
tanto a uno O sea, como al otro. gráficamente ya había un humorista y no sé quién hacía los chistes. En realidad capaz que era Carlos Maipas mismo. en Puede el ser. diario. Acá en el diario de Escobar también. Sí. Y yo veía, creo que desde lo gráfico no aporté nada nuevo, pero sí teníamos contenido un poquito más interesante para el diario. Entonces, lo que pasó tanto con el diario como con la semana fue que éramos más jóvenes, teníamos un espíritu más salvaje. Entonces, no había, hoy no la sigo teniendo, pero no había o tal vez teníamos más tiempo de ir a golpear una puerta, una redacción, Bueno, eran a otros cara tiempos. lavada y decirle, Claro. quiero dibujar acá. Y eran otros tiempos donde no existían las redes sociales, que estaba haciendo alusión él, vos el otro día en la radio Ah, no. charlando conmigo. No, por lo no. cual era muy común esto de tac tac Correcto, sí, ¿no? sí, sí. y golpear la puerta de estos lugares, que eran los únicos lugares donde ustedes podían manifestarse artísticamente, de alguna manera. Sí, bueno, ya hacíamos los fanzines en la escuela y los comercializamos. Creo que salía 25 centavos el fanzine, que lo fotocopiábamos en la escuela misma, el Time, que era un periódico mismo. Ya estábamos en el diario de Escobar, entonces nos había picado ese bicho de hacer un fanzine, pero tipo con crónicas, algunas inventadas, algunas reales, que era lo que estaba sucediendo en ese momento en la escuela técnica. ¿Viste? Y con esos 25 centavos seguramente generarían, en la venta, generarían el nuevo ejemplar que vendría después. Y las fotocopias, no, por ahí robábamos un poco, porque la fotocopia salía 10 centavos. Perfecto, entonces le le daba 15 ganancia. centavos era nuestra ganancia. Seguro, seguro. Sí. Perfecto, no le voy a estar preguntando en qué usaban el dinero de la ganancia, por las dudas. Hablando de los laburos, recién hizo una especie de síntesis de los laburos en conjunto, pero me gustaría que vos amplíes, si tenés en la cabeza o en tu memoria, qué es lo que más se suma a ese laburo en conjunto que tiene que ver con tu laburo propio. ¿Qué hiciste desde que comenzaste hasta hoy solo? Bueno, yo sé que es mucho, pero sí, no, sobre todo lo que es la gráfica para las bandas, como lo que decía él de flyers, de los discos, tanto vinilo, cassette, CDs, todos los formatos. Todos los formatos. Llegaste a hacer los 3 formatos. Sí, sí, y algunos repetidos, gracias. Vinilos, hay 2. Vinilos saben, ¿no? Los jóvenes de que estamos hablando. Sí, sí. Discos. Y uno más que ya salió en Hamburgo, gracias a los chicos de... Bueno, la editorial, el sello es de Hamburgo, es alemán, pero están vinculados con una banda de Rosario, que es una banda de acá de Argentina. Sí, sí, sí. De Santa Fe. Rosario. Entonces, con ese sí ya son 3 vinilos. Es decir, el laburo tuyo va más allá de las fronteras. Has laburado para cosas que salieron en Chile, en Perú, en un montón de otros sitios, digamos, de otros países. En Perú ya perdí la cuenta. No sé, debe haber 20 discos por lo menos. Editados en Perú y de ahí... ¿Qué pasa cuando decís, y capaz que hay más cosas en Perú mías que acá en Escobar, digo, que en el lugar donde dormís? Es muy loco eso, digo, de encontrarte con una hiperproducción a la distancia, obviamente, porque no es que vienen a tu casa y te tocan el timbre. Ahora se maneja todo muy de manera virtual. Sí, es lindo ver tu laburo y sobre todo cuando ves que se produce y se imprime. Este muchacho de Perú que tiene el sello CM Records, me mostró esta semana, no es de mostrarme mucho, yo le digo, mostrarme cuando los discos se están fabricando o cuando están pasando por la bandeja y se graban. Pero no, tiene un perfil muy bajo, entonces toda esa parte. Pero bueno, ayer me mandó unas fotos de 600 discos editados en Perú. 300 van a ir a Bolivia para 20 bandas y otros 300 son para Chile. O sea que también desde Perú el tipo comanda todo Latinoamérica y bueno, esa llegada ahí se siente bien nomás, pero... después es como que también uno se vuelve más frío y ya, no sé. Lo tomás como más habitual, Sí. como normal, como, Sí, laburo, sí. como cualquier otro laburo.
Sí, porque también, o sea, involucrarse con una producción que no es 100% tuya, requiere un cierto grado de compromiso, no te digo de perfil bajo, pero si no, no se puede celebrar de la misma manera como si fuese de uno y echarlo a perder. Lo propio se puede echar a perder, total, es propio y uno está... Seguro, estás laburando para un tercero, estás laburando para el artista que Correcto. es el que aplaude la salida de ese disco. Eso está bueno también porque a medida que pasan los años, no te digo que es de ayer para hoy, pero a medida de que pasan los años y uno se sigue comprometiendo, lo obliga a uno a ser un poquito mejor persona también, en todos los sentidos. Sí, obviamente. Y eso me ayuda y me ahorra muchísima plata de psicólogo. Y justamente te iba a decir eso, y de ego también, ¿no? Porque no es fácil decir, puta, está festejando más la obra, la banda o el solista que yo, que soy el que hice la tapa. Claro, porque es de él. Claro. Tuve un aterrizaje bastante forzoso también en esas cuestiones. ¿Te costó eso? Sí, me han puteado de todos lados. Pero creo que ya con 35 años me vas a decir también a mí que es una linda edad. Qué linda edad. Decímelo, la verdad Aparte que te me lo dicen siento... como si fuesen viejos, ¿viste? No, y ahora que tengo 35, lo dice como si tuviese 85, como si tuviese la edad de Mirta. Es que uno cuando vive demasiado acelerado también no sabe hasta cuándo va a vivir. Sobre todo hoy. Sí. Entonces vivís también un Esa poco el día a día. es Y verdad. sí, hoy es un mundo que no es el mismo que hace 20 años, cuando hacíamos las nuestras. Sí, yo iba a decir que hace 2, ¿no? Directamente. Pero bueno, recién le preguntaba a tu compañero el tema de los libros. ¿Cómo voy a cambiar? Porque sé que tu laburo literario también tiene que ver, y no solamente con tapas, sino también, ahora que lo estaba escuchando, con los libritos. ¿Se acuerdan los libritos de los CDs que uno va abriendo y van contando un montón de arte adentro? Bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con lo que hizo él de adentro de esos libritos, incluso con bandas de acá del partido de Escobar. Pero te voy a pedir que le recomiendes a ellos, más allá de que no conozcas el gusto musical de ninguno de los que están acá sentados, o de los que están escuchando por las redes sociales o por YouTube, ¿qué 3 discos no pueden faltar si mañana te vas a la isla de no sé dónde y decís, che, loco, tengo que agarrar 3 discos? ¿Cuáles son esos 3 discos? Yo sé que son muchos más los que te deben gustar, pero la pregunta es media tirana, solo 3. Gabo Ferro. Un disco en particular podría ser Mañana no debe seguir siendo esto, De Gabo Ferro. de Gabo Ferro. Googleen si no lo conocen, chequenlo. Artista que Es- se fue hace muy poco, muy joven también. Sí, vos sabés que fue una de las... Jamás pensé que me ibas a decir Gabo Ferro. Fue uno de los artistas que más me sensibilizó en el sentido de que me quebré, che, cuando me enteré de la noticia. Sí, fue muy grave porque esa música me acompañó muchísimo tiempo y en muchos momentos jodidos de mi vida. Entonces sí, Gabo Ferro, lo que contrasta totalmente con lo que es Festín Sádico, ¿no? Que es algo, no, bueno. Gabo Ferro sería uno, Sal Demonio, una banda de punk rock de la zona de Tortuguitas, de Ingeniero Mashwit también. Marín, sí, Karin. Fonavi. Toda la discografía de Sal Demonio. Y los Ramones. Cualquiera. Cualquiera. Está bien. Uno de los Ramones tenés que agarrar para llevártelo directamente. Tengo una pregunta de Hilario también, que hablando de sensibilidad me parece una pregunta muy, muy copada, muy inteligente. Te pregunta, no paso el audio porque me la mandó por escrito, por eso te pregunta que cuando ves todo el laburo que hicieron en conjunto, cuando ves toda la producción que hiciste vos con él, haciendo una retrospectiva, me imagino, ¿no? O viéndola desde el hoy, ¿qué encontrás? ¿Con qué te encontrás cuando ves todo eso? Te la hizo complicada. Son mojones. O sea, es imposible mejorar si no te equivocás. Entonces cada publicación, uno que la conoce desde cero sabe dónde se equivocó. Entonces son mojones justamente porque me señala
a partir de ahí puedo hacer algo, no sé, que resulte mejor, siempre o distinto. apuntando así un poquito a autosuperarse. Entonces, eso me reporta nuestras publicaciones. Y te da bronca, por ejemplo, cuando decís, y esto que lo veo que fue cuando teníamos 14 años, hoy con 35 lo cambiaría o no, o lo tomás y decís, bueno, esto fue lo que tuvo que ser en ese espacio y en ese tiempo. Creo que trato de ser consecuente. Yo me acuerdo de un chiste, por ejemplo, cuando teníamos 14 años, donde bardeábamos directamente a Luis Abelardo Patti en el diario de Escobar. ¿Estamos hablando justo cuando estaba como intendente? Sí, sí. Lo he cruzado a él también en la redacción del diario. Entonces, no creo que no cambió mucho de un tiempo a esta parte, ¿viste? Hemos mejorado un cachito en algunas cosas, en algunos aspectos, qué sé yo, los dibujos eran horribles, los del diario. Pero el contenido más o menos siempre fue consecuente. Tenés una línea, digamos, que no y como decía mucho. Carlos Busquet, el escritor que recomendaba Hilario, estoy cagado de odio. Entonces, mi bajada de línea viene por ahí, sin tomar partido. Pero viene por ahí, sí. Sin tomar partido, ¿te referís a partidismo político? ¿O no? Te pregunto. Sí, sin... qué sé yo. Creo que no me puedo ni denominar como anarquista, ¿viste? Porque abrazo el sistema todos los días yendo a trabajar. Pero bueno, es por ahí. Vamos con la misma, ahora te toca a vos, Hilario, disculpame, pero ¿qué es lo bueno y lo malo? ¿Qué es lo mejor de Hilario? ¿Qué es lo peor que no soportás de esa dupla compositiva, creativa? Lo mejor es que me complementa, donde, como él decía, ¿viste? Él quería dibujar, sigue dibujando, habla boludeces. Pero no te los muestra a veces. Pero claro, por ahí donde él se sienta acompañado con el dibujo, bueno, justamente yo también me siento acompañado y no podría escribir como escribe él o describir la escena en un guión como lo hace él. Eso es lo bueno. Solo no lo puedo hacer. Lo malo... Decilo. Lo miró antes, ¿viste? Esa sonrisita de... Son 10 minutos nomás. No, nada, hay cosas malas. ¿No cambiarías nada? Y... Sí, que sea más tolerante con el tema de los callos. No, sinceramente, no hay nada de malo. ¿Qué laburo todavía no hiciste? Que te gustaría... Bueno, esto es una materia pendiente que te la debes. Tenemos en conjunto un proyecto audiovisual de un videoclip para una banda que la habrán sentido nombrar alguna vez, Super Uva. Es interesante ese proyecto audiovisual, por eso te digo, eso es lo que tengo pendiente y bueno, Juan Manuel me está acompañando ahora en esta última etapa. Es una producción que viene ya desde hace 2 años que venimos haciendo. Nos llegó el dato que es muy probable que lo produzca no, sino que esté en las bandejas en la grabación Mariano Martínez de Ataque 77. ¿Ataque 77 lo tienen? Sí. Se grabe... Bueno, si no tienen Super Uva, está bien que hagamos ese mapita de bandas del estilo. Graben el disco, lo graben en los estudios Panda. Un estudio mítico donde grabó todo el mundo. Los Redonditos de Ricota, por ejemplo. y el videoclip de uno de los cortes tiene que ver con el tema que ustedes están laburando audiovisualmente. Sí, eso en teoría tendría que estar hasta fin de año, ya tendría que estar recontra presentado. Bien. Así que eso me falta y en eso estamos. Que es
un género nuevo a donde te estás metiendo. No sé si tenías antecedentes ahí. Sí, he hecho no animaciones, pero justamente por renegar cuando me enteré el quilombo que es hacer una animación en 2D, en el sentido de que vos por ahí para una escena tenés que hacer 10 dibujos. Y acá estamos hablando de 20 escenas más o menos. Es un numerito de dibujos y cada uno tenés que pasarlo al escáner, pintarlo. Es una producción de locos. Bueno, ahí hay un laboratorio, digamos. Hay un laboratorio donde, bueno, por suerte también el productor, bien o mal, le ha pagado al animador. Así que bueno, hay una persona que se está encargando de animarlo. Yo solamente me estoy encargando de la parte de dibujo, Hilario en la parte del guión. Así que bueno, estamos en esa y es súper interesante. Perdón. A ver. Nada, producción. Cuando me doy cuenta del quilombo que había sido eso, traté de simplificarlo. Entonces lo que hice, por ejemplo, para una banda local, Sal Demonio, no sé si tiene algo por el estilo también hecho así. Sí. Lo que hice fue dibujar un dibujo de 1,20 m. Entonces lo escaneé en una sola toma, después se hizo un paneo de esa imagen y más el audio, nada, se hizo un video de 1 minuto 20, hice 2 de esos. 1 minuto 20, 2 minutos, con un solo dibujo. Entonces dije, al diablo con todo lo que es esta producción y lo que sale también, porque es un montón de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces por ahí a veces con un solo dibujo, he resumido un video, y bueno, ahí están. Pero ahora no le dijiste al diablo y te metiste en una que sabés que te va a llevar tiempo. ¿Cómo? Perdón, la primera parte. En ese momento le dijiste al diablo y lo resumiste claro, con un solo dibujo, pero ahora te metiste en una con esto de Super Uva y con esto del videoclip junto con Juan Manuel, que saben que les va a llevar... Ahí está, aquel está transpirando ya porque sabe que hasta fin de año tienen para rato. Esta propuesta en realidad yo se la tiré, fue como golpear la puerta así, ¿viste? Ya veníamos laburando con Super Uva, pero bueno, le dije al productor, al manager sería de los Super, que les hacía el video sin compromiso, después arreglábamos un número, qué sé yo. Pero todo comenzó durante la cuarentena. Entonces fue ese principio de marzo del 2020, donde dije, bueno, vamos a darle, todavía no puedo salir a la calle, no puedo hacer nada, hagamos home office, ¿no? Bueno, después lamentablemente empecé a salir a la calle, tuve que salir a laburar porque, bueno, había que comer por otro lado, y se fue postergando. Pero bueno, ya estamos casi a las puertas de terminar con este proyecto. Una de las mejores inversiones que tenés, es verdad que es el sillón donde te sentás todos los días y todos que quizás te conocemos, como dijo él, sentado laburando en la mesa. Tengo un banquito de madera que debe tener por lo menos unos 15 años y ahora estoy utilizando una rueda de motoneta que me encontré, que en realidad es la moto de esos tractores para cortar el pasto, que son chiquititas así. Doy fe que no fui a la casa, pero la vi. Está en las redes sociales, creo también, ¿no? Sí, y yo sí, no oculto nada. Entonces esa rueda la pongo como aro en el trasero para trabajar. Esa es mi silla de trabajo. ¿Tenés un promedio sabés el promedio de horas diarias que le metés al laburo 24/7, okay, cuando no tengo otra obligación. Hilario Muchasaña es docente, yo soy plomero, entonces hoy por hoy nada, el tiempo es mínimo para la producción. De hecho, ya le estoy avisando a todo el mundo, tengo un montón de laburo pendiente, pero bueno, cerré comisiones por ahora, voy a terminar la obra y cuando termine la obra seguiré dibujando. Antes de que llegue la Delta. Eso la parte no la escucharon porque no queremos que llegue. No, pero ya están vaticinando el noticiero. La última antes de escucharlo leer a Diego, contales a ellos quién es Diego Sánchez. O contanos a todos. Un hijo de vecino de Belén de Escobar. Un fuerte aplauso para Diego Sánchez. Y yo en este momento me voy del escenario, lo dejo al... Usted quédese, Diego, póngase cómodo, no sé si tiene que ir a buscar su texto. Lo invito acá al señor Trobé.
¿Me pasas el libro que está allá? El libro está arriba. La parte que trabaja Rubén. Bueno, muy bien, Diego. Hola, Cristian. ¿Todo tranquilo? Pone un poco nervioso este lugar, ¿viste? Como te subí ahí, te agarra un poquito de... Sí, un nerviosismo. yo mientras tenga el cuerpo un poquito caliente, estoy bien. Lo que pasa es que fumo mucho yo también, entonces es como que siempre estoy medio con arritmia. Entonces eso me cuesta. Hace parecer que estoy nervioso, pero en realidad estoy súper tranquilo. Ah, bueno, espectacular. Yo suelo ponerme un poco nervioso siempre que estoy acá. Bueno, así que nos vas a compartir alguna lectura. Ya lo había visto el libro que estaba por acá antes. Ahí al costadito hay material de los protagonistas de hoy, varios stickers, ¿no? Sí. Que pueden ir a chusmear después. Hay dos paquetitos, ese que tiene Martín en su mano, son 8 stickers que vienen todos juntitos, es lo último que llegué a imprimir. Y solo queda eso. Y de las historietas se agotaron, porque Sí, no, es que imprimimos muy poquito. Es que una página de fotocopias, hoy una buena fotocopia está 15 mangos. Entonces, ahí está la razón también del Prisma, un poco, de resumir todo eso, es imposible. Mira, bueno, así que porque yo cuando vi ese libro que estaba por acá, ya lo quería poner ahí para vender enseguida. Después me di cuenta que vos sabés no que era de para estos, la venta. En alguna que he tenido una muy mala, de estos tengo como 6. Encontré el otro día que uno tenía un precio acá, 300 pesos decía. Oh, Me quería morir cuando lo encontré, porque dije, mirá, casi la barrabasada que hago. O sea, desprenderme de esta obra, ¿no? Robert Crumb, es un dibujante norteamericano, y esto es de una colección de obras completas, una edición peruana. bueno, te invitamos a leer. Esta colección se llama Conoce a tu enemigo. Y voy a leer una historieta, parecería medio loco, pero bueno, ya que está, te lo muestro medio por arriba, pero todo está en una voz en off. ¿Sí? O sea que igual se puede leer. Van a disculpar mi pobre lectura. La ciudad del futuro. Existe un mañana nuevo y maravilloso lleno de logros monumentales. Te esperan visiones inéditas del progreso. Se está construyendo un mundo mejor. Todo el mundo tendrá de todo. Veamos algunas de las cosas de las que disfrutaremos en los próximos años. Ya no cagarás nunca más. Te extirparán las tripas cuando nazcas y te instalarán una unidad de eliminación de residuos que solo tendrás que vaciar una vez al mes, sin preocuparte de apestosos excrementos. Adiós retrete. Los edificios y los cohetes y los coches serán de plástico blando, las calles serán de plástico blando, los accidentes serán algo del pasado. Nadie volverá a resultar herido. Se acabarán el calor y el frío, el día y la noche. Las ciudades tendrán siempre temperatura ambiente y la iluminación será suave, difuminada. En Navidad la nieve será cálida. Todo el mundo estará siempre al tanto de todo lo que pase. Nadie quedará al margen, todos seremos normales. Nadie trabajará, los robots se encargarán de toda la producción, distribución y mantenimiento de bienes. La gente podrá pasar la vida jugando, comiendo o viendo la tele. O follando. Habrá androides especiales disponibles para todo el mundo. Los problemas sociales desaparecerán. Los riesgos de las relaciones con el sexo opuesto serán eliminados.
Los androides también servirán para otros usos. Los sádicos podrán torturarlos, rajarlos, despedazarlos. Los hombres podrán crear sus propios ejércitos, librar sus propias batallas, organizar ejecuciones masivas o campos de concentración. Todo con androides a quienes no les importará un pito. En realidad, cualquier tipo de experiencia quedará al alcance de vuestras manos. Máquinas fantásticas crearán cualquier mundo que pidáis en cuestión de segundos. Sé un conductor de trenes, sé un agente secreto, sé una puta, el Jesucristo, crea tus propias obras maestras, destruye el mundo. Para mantenernos distraídos se organizarán grandes cadenas de entretenimiento que se especializarán en bromas sorpresa. La gente flipará. Los payasos aparecerán de la nada con botellas de sifón. Las casas se alzarán y andarán. Los árboles tendrán cara. Pelaréis una naranja y ¡pumba! Otros adelantos. Podréis instalaros relojes en la cabeza para saber siempre con exactitud qué hora es. Son las 9:30. Robots con un televisor por cabeza emitirán videos de papá y mamá y cuidarán a los niños. Los padres ya no estarán esclavizados por sus hijos. Se inventarán muchos deportes nuevos. Los chicos arriesgarán la vida en peligrosas carreras de cohetes. Algunos de estos cacharros podrán ir hasta 40.000 kilómetros por hora. Se andará siempre en busca de emociones más fuertes. Los chicos jugarán al gallina con cohetes suicidas. Otros pasarán todo el día sentados jugando con la mente. Una vez al año todo lo viejo se reunirá y se mantendrá y se meterá en grandes máquinas que lo triturarán y fabricarán cosas nuevas. La cama, tal como la conocemos, será reemplazada por una espuma plástica, cálida y húmeda, que nos adormecerá onduladamente, suavemente, mientras emite música relajante. Sí, todo será precioso, pero tendremos que regular el aumento de la población. Así que cuando cumpláis 65 años, irán a buscaros con un pastel. Pero no con un pastel normal, un pastel de cianuro. Vaya forma de morir. Buenísimo, Diego. Gracias. Robert Camp. Tremendo. Terrible. ¿Querés leer algo más? ¿Compartir algún otro texto? No, me voy a fumar un cigarrillo. Bueno, entonces lo vamos a invitar a Juan Manuel, al señor Hilario, a compartir algún texto de su autoría, esperamos. Hola de nuevo. El texto que traje para compartir, y espero que la mandíbula me acompañe para pronunciar correctamente su lectura, es un cuento de Alberto Laiseca. No sé si probablemente lo conozcan, es bastante famoso por su ciclo Cuentos de Terror en el canal ISAT, que lo tuvo bastante tiempo. Al mismo tiempo él también hacía narraciones en vivo. Tuve la oportunidad de verlo en el Jardín Botánico en algún momento. Asombrosa memoria, gran capacidad para contar. Lamentablemente yo no comparto esos dones, pero voy a tratar de hacer la mejor justicia posible a este cuento que me parece que está bueno. Laiseca nació, si no me equivoco, en Santa Fe, me parece. No, en Santa Fe o en Córdoba. Por ahí por el 46. 43. Murió creo que en el 2016, si no me equivoco. Murió hace relativamente poco. Publicó Los Sorias. Publicó Los Sorias, que es un libro de culto, mítico. Estuvo muchos años sin editarse ese libro porque tiene más de 1000 páginas y obviamente no encontraba ningún editor que quisiera publicar semejante bodoque. La última edición, que salió hace poco, después de muchos años de estar sin editarse, creo que tuvo 1000 ejemplares y salía
cuando salía una fortuna, y ahora los que los deben haber comprado lo deben defender a capa y espada. Es un libro que está en las 4 cifras por lo menos. Pero me parece a mí que por distintos motivos la Iseca fue un caso raro, en el sentido de que fue conocido por su labor en la televisión, e incluso fue personaje en una película de una dupla bastante célebre que es Duprat y Con, que son cineastas argentinos, y no tanto por su obra, porque me parece que su obra es una obra bastante singular de por sí en la literatura argentina. Él tiene su propio género, que es el realismo delirante, según él mismo lo titula, en donde uno tiene la sensación, no me pasó con ningún otro escritor argentino y me pasó con muy pocos escritores, por lo menos de los que leí yo, incluso americanos, qué sé yo, el caso más parecido que se me ocurre es John Kennedy Toole, que es el autor de La conjura de los necios. Digo, hay un sentido del humor, pero marca la Iseca. Hay un libro que se llama Matando enanos a garrotazos. Este cuento pertenece a ese libro, es el primer cuento de ese libro, Matando enanos a garrotazos, que es como quizás el más difundido de sus libros. Uno tiene la sensación, y con esto paso a la lectura que... Sí, y te voy a hacer una acotación pequeña, pero decilo. Uno tiene la sensación cuando lee a la Iseca de estar escuchando a un niño con una imaginación febril y sin ningún tipo de límites frente a nada. Un niño perverso. Impune, diría. Que la Iseca estuvo viviendo unos cuantos años acá, en por la Escobar. calle, Sí, señor. por la calle Saavedra de Gelbes, una calle media extraña, alquilada por ahí, iba a tomarse todos los días el tren que se iba al Rojas, y nadie lo reconocía como la Iseca. Todos lo tenían como un viejo loco. Exacto. El último comentario que hago es mítico su taller literario, del cual han salido grandes autores, como por ejemplo una autora que ahora está bastante ahí en la cresta, que es Selva Almada, que tiene un libro llamado Chicas Muertas, y que una novela creo que se llama Ladrilleros, tiene poesía, es una muy buena escritora, por lo menos desde mi punto de vista a mí me gusta lo que hace. Chicas Muertas es un libro muy recomendable para la mesita de luz también. Y bueno, Selva Almada ha estado en el taller de la Iseca, que es mítico, o sea, todos lo celebran como un gran maestro. Excelente, bueno, qué lindo traerlo, que lo hayas traído a la Iseca en esta noche de agradezco de antemano perdón, la paciencia sobre todo. Gran caída de la indecorosa vieja, Alberto La Iseca. En el año 200 de la Egira ya existían los ómnibus en aquel remoto reino de las profundidades de Arabia. Ya, Alá, ayúdame para que por lo menos, por respeto al diván, con su nube de emires, califas, sultanes, cadíes, imanes, derviches, calendas y creyentes, yo diga la verdad siquiera esta vez, sea yo veraz, aunque Dios mienta. Existían los ómnibus, repito, solo que al no haber electricidad ni estar solucionado el problema tecnológico de los motores a explosión, arreglaban las cosas con un motor más voluminoso. Consistía en una cámara grande como una habitación, donde 15 esclavos hacían girar una enorme rueda conectada a un engranaje, que a su vez movía las pantaneras del ómnibus. 4 capataces munidos de látigos mojados y espolvoreados con sal se encargaban de estimular los bríos de los terrestres galeotes. El vehículo se movía lentamente, claro está, pero en forma segura. Cada tanto había estaciones de servicio donde los galeotes, transformados en pulpa o tocino salado, eran echados a la gajena de azufre y llamas que arde eternamente, situada por lo general detrás de la estación de servicio. Los muertos eran en el acto reemplazados por tropas frescas, como dicen los militares. El cadí subió al automotor y sacó boleto de 15 dracmas. Como a esa hora el transporte iba casi vacío, pudo sentarse confortablemente en un asiento del fondo y a la izquierda. Siempre que podía se instalaba atrás. En esta forma, si un enemigo le hacía un signo mágico con los dedos, podía detectarlo con facilidad y tomar las contramedidas necesarias.
Mientras el artefacto autopropulsado se ponía en marcha, comenzó a recordar las más absurdas cosas. En ello estaba el cadí, trinando alegremente sus fantásticos pensamientos, sin prestar atención al traqueteo del ómnibus ni a los latigazos que se escuchaban desde el motor, cuando de pronto una vieja repulsiva que se había puesto a su lado comenzó a toser para llamarle la atención. Vanamente, por supuesto, viendo que no le cedían el asiento. El ómnibus se había llenado en la parada anterior. Procedió a la puesta en marcha de un operativo de más vastos alcances, algo así como la pacificación de las Galias por Julio César o Federico el Grande, invadiendo la Sajonia. Me refiero a que le incrustó en el ojo derecho un ángulo de la cartera. Desagradablemente arrancado de sus ensueños, el cadí sonrió, levantó la cabeza para mirarla y le dijo con dulzura: «Ya, Alá, ¿cómo te has atrevido a incrustarme tu cartera en el ojo? Falsa e inmunda salchicha de plástico, abominable creación del malo, a quien el profeta, con él sean la gloria y la salsa para ensalzarlo, confunda». Dichas estas palabras, hizo detener el vehículo y llamó a la guardia del alfanje, la cual se llevó a la repelente vieja arrastrándola de las patas, por lo que su pollera aleteaba alegremente, estremezclándose con el polvo y levantándolo a cucharadas. Una vez instalado en su despacho, el cadí pasó a administrar una rápida justicia, dejando a la repugnante vieja para postre, que habría de merendar al día siguiente. Así, mientras ingería un refrigerio, condenó a un 10% de inocentes, liberó, y sin que el juicio afecte a su buen nombre y honor, a un 20% de culpables, y el 70% restante fue sancionado más o menos como lo merecía. Todo rapidísimo y en 15 minutos. Unas 28 personas, entre hombres y mujeres, fueron a parar ese día al suplicio de las soldaduras. Consistía en trazar sobre la piel de los condenados, con barritas de estaño y autógena, toda clase de líneas y dibujos maravillosos que parecían oropéndolas anadeando sus culos por entre elipses de plata, y que se iban entrecruzando alrededor del cuerpo como un cañamazo, terminando por formar una sola pieza sobre la carne carbonizada. No dibujaban figuras humanas porque lo prohíbe expresamente el profeta. Con él sean la plegaria y la paz. Se utilizaba oro si era domingo, puesto que este es el metal que corresponde astrológicamente a ese día de la semana. Plomo si era sábado, etc. Y así también hierro, estaño, plata, cobre y mercurio. El último metal mencionado no producía ningún daño por sí mismo, como es natural, pero las quemaduras del mercurio hirviendo gracias a la autógena eran más que suficientes. Y dijo el cadí: «Ya, Alá, agradezco a la providencia que no haya un octavo planeta cuyo representante sea el platino, por ejemplo, que es carísimo». Los discípulos del cadí hacía rato que observaban a la asquerosa vieja carterista, haciéndoseles agua a la boca. A los fines de endorsarle un espejismo o falso castigo, cosa que tuviese una pálida idea de la verdadera reprimenda que le habría de dar el cadí cuando se levantara por la mañana y diese alimento a los perros sagrados, arrancaron a la desabrida e intratable vieja las pocas muelas y dientes que le quedaban, para emparejarle las encías. En esa forma, la vieja execrable y arisca podría articular mejor las palabras e iniciar con eficiencia su defensa oral ante el cadí. Compadecidos por los demás ante su boca huérfana de piezas dentales, se decidieron por pura filantropía a ponerle una dentadura allí mismo sin falta. Así, comenzaron por atarla con alambres de púa a un poste, y luego, sin prestar la menor atención a los rugidos triunfantes de la maliciosa y detestable vieja, procedieron a meterle en cada encía, donde antes hubo dientes y muelas, un clavo a martillazos. Dichos trebejos estaban calentados al rojo, pero no para hacer sufrir a aquella aviesa pécora, vieja malévola e insolente, sino por su propio bien, ya que en esa forma las heridas cicatrizaban de inmediato. La desalmada proterva, condenable y ruin vieja, vino a quedar de esta guisa con una dentadura nueva, como de plata. Seguramente alguien se preguntará cómo es posible dar martillazos en el fondo de una encía. Es que estos emires de los dientes habían inventado un mini martillo telescópico, encargado de producir en el interior de las fauces viejeriles los indispensables microclimas de violencia. Luego que a la pésima e indeseable vieja le hubiese sido puesta la nueva dentadura, los dispensadores de dones quedaron cavilantes acerca de los méritos de la obra odontológica.
En ese momento, la dentadura parecía de plata, puesto que los clavos eran nuevos. Pero, ¿qué sería de aquel argentino brillo una vez oxidados? De manera que se los arrancaron a todos, uno por uno, y luego de haberlos sometidos a un baño de acrílico, se los volvieron a meter en los mismos agujeros. Como los clavos habían sufrido un proceso de engorde a causa del plástico, no bailaban, sino que entraron lo más bien. Toda esta última parte de la operación, o sea, la sacada y puesta, fue acompañada por la música de la descarriada, injusta y perniciosa vieja, quien lanzaba alaridos tan magníficos que los operadores llegaron a la conclusión de que ella estaba gozando intensamente. Para tal estimación se basaron en el cuarto principio de la termodinámica, o ley del segundo orgón, de Reich. En efecto, la anatematizada y perversa vieja obligaba a tal pensamiento con sus arqueos de espalda y sobre todo mediante los golpes que daba con sus pies. Primero zapateaba con una pierna, después con la otra, luego otra vez la primera, etc. De lo más erótico y análogo a un violento orgasmo. Corajuda la rabiosa vieja dentro de su placer. Irascible la mal sufrida geronta. Soberbia la prepotente anciana. Arrebatada y torva, gozando sola y sin invitar a nadie aquella tenebrosa furia. Sus berridos, en cambio, soberanos y nítidos, no tenían nada de lóbregos, ni desdibujados, ni confusos. Antes bien, los mencionados alaridos parecían ovaciones, o sea, el aplauso unánime del público cuando premia la labor de un artista. Aquellos rugidos sexuales eran luminosos, nítidos, diáfanos, paladinos, inequívocos y terminantes. Sus gritos deliciosos y reconfortantes hablaban de apetencias eróticas, de públicas demandas de lecciones prácticas. Después de todo se las había arreglado para sacar provecho la nauseabunda y malintencionada vieja, más odiosa que nunca la infame y fétida. Así pues, y por todo lo anteriormente referido, esos derviches, aquellos antones de la dentición, llegaron al convencimiento íntimo de que esta endiablada estaba de lo más alegre y gozosa, y que sus alaridos eran pura simulación, propia de un pudor coránico. Libres ya de remordimientos y con la conciencia tranquila, alguien propuso volvérselos a sacar y ponerles clavos de 4 caras como los que se les colocan a los hombres, para impedir la rotación y asegurarlos a las mandíbulas. Pero los demás se opusieron alegando razones humanitarias. En efecto, de proceder en esa forma, la maldita y podrida vieja sufriría innecesarias torturas. Lo mejor era asegurar los clavos ya puestos con un puenteo de estaño. Dicho y hecho, el sultán de los odontólogos en persona procedió a fundirle, arriba de las encías, una barra entera con ayuda de un pequeño soplete de llama corta y fina, media barra en la mandíbula superior y el resto en la inferior. Comenzó por la de arriba, ya que era la más difícil, y porque a la malandrina, maligna y vomitada vieja había que poner la cabeza abajo para trabajar mejor. Este califa de los dientes siempre hacía los trabajos más difíciles primero, pero para después tener derecho a descansar. Era un tenaz. Uno de esos hombres que no se dejan subordinar por los reveses de la vida, de los que dan la cara al destino y lo enfrentan virilmente. Pero cometió un error, al no advertir lo obvio. El puenteo de estaño, a la fuerza, habría de quemar el acrílico. Todo el primer trabajo en vano. Sin querer le habían otorgado el derecho a burlarse a la aprovechada vieja, atrincherada dentro de su mente en ruinas. Ahora podría diagnosticar fracaso, la malvada, grotesca y babosa. El profeta de los odontólogos se puso rubí de vergüenza. Cuando el cadí se levantó y luego de sus abluciones matinales, que realizó como buen musulmán, dirigióse hasta donde se encontraba la terca, testaruda y contumaz arpía. Sus discípulos le confesaron de rodillas que habían fracasado en su intento por poner en vereda a la incorregible, reincidente, recalcitrante y obstinada geronta. No dudaron ni por un segundo que el maestro tendría más suerte. Pasaron luego a informarle de la irreligiosidad de la impertinente vieja. Atada con alambres de púa y cabeza abajo como estaba, bien podría haber dado gracias a Alá de que continuara soportándola un rato más en la tierra, en vez de llevarla en el acto y sin más dilaciones a la quinta torca del infierno, a donde seguramente iría. Pero no había rezado ni nada aquella descreída relapsa. También procuraron llevarla a la reflexión mediante un monólogo contrapuntístico de pinchos.
Así estaría preparada para pelear por su salvación mediante gentiles maneras, abdicando de su deplorable actitud. Pero ni con esas. Llegaron a la conclusión de que la despreciable e imposible vieja se hacía la loca para pasarlo bien. El cadí ordenó que la sacaran del poste. Cuando la llevaron a su presencia fue preciso sostenerla, pues se negaba a estar parada la muy cómoda, holgando en brazos de los otros y siempre tomando ventajas, la perfecta inútil. El cadí tuvo la condescendencia de preguntarle cómo se llamaba. Sin prestarle atención, la altamente maléfica comenzó a cuchichear con el enemigo de la humanidad, su dueño y señor. Al menos eso dedujeron todos ante los extraños e indescifrables suspiros, graznidos, ruidos y otras. Chismorreaba con sus gorgoteos, sin duda para mantenerlo informado de las últimas novedades en la tierra. Firme hasta el fin en sus herejías y blasfemias, aquella poco temerosa del cielo, cerda, testaruda en su desviación contumaz, pecadora la obstinada sectaria, inexpugnable en su atrevida desfachatez, inconquistable en su audaz desvergüenza de vieja puta, invencible en su temeridad petulante y díscola. Para dar lástima, sin sospechar que el magistrado ya había sido advertido, la ridícula y salamera vieja escupió sangre e hizo otras 1000 gitanerías delante del cadí a los fines de seducirlo. Ingobernable la cerril e insolente vieja. Deseaba robar el tiempo de los otros mediante engaños, la falaz y codiciosa anciana. El cadí comprendió, finalmente, que aquella atroz pésima, con sus gemidos, balbuceos, sangre y continuos desplomes, no se proponía otra cosa que una maniobra parlamentaria de obstrucción. En eso estaban cuando ella lanzó por la boca una especie de palabras, pero todo muy amanerado. ¿Qué habría querido decir con algo tan impreciso y equívoco la ambigua vieja? Desconfiaron de la cínica, procasa e impúdica. Triste experiencia tenían con la descarada anciana. Desvergonzada la geronda. Por orden del cadí le fueron pasados rodillos ardientes por culo y espalda, como quien pinta. Era cosa de ver cómo saltaba la vieja mentirosa para llamar la atención. Se le dijo que con pataletas e histerias no iba a conmoverlos. ¿Por qué no hablaba en su descargo si se había cometido un error con ella? El cadí era un hombre clemente, sensible y proclive a la piedad. No se habría negado en modo alguno a escucharla. Bien sabía la indignante, astuta y escurridiza vieja que ningún argumento que esgrimiese podría haber justificado su malévolo acto carteril antiojo. Se negaba a explayarse, rehusaba hablar, la silente vieja. Era capaz de morirse exclusivamente para molestar y escapar a su castigo, que por otra parte aún no había sido determinado. Entonces comenzaron a observarse signos de abdicación por parte de la desfachatada vieja. Parecía desolada, como a punto de entregarse, abrirse a ellos. El cadí, como es natural, jamás quiso castigarla, sino sacar de su descarrío, desviación y error a la renunciante decrépita. Se veía meditabunda y deprimida la desalentada geronta. Parecía que iba a hablar, apelando a la clemencia siempre infinita de los magistrados. Pero por la expresión de astucia que observaron en un recoveco del cachete que aún poseía, comprendieron que había conseguido engañarlos otra vez, y con una nueva insolencia. Entonces decidieron que por lo menos la transformarían las tibias en flautas. Descarnadas que éstas, las extremidades, fueron, a la caminante vieja le cortaron las piernas a la altura de las rodillas, porque todo lo situado desde ese paralelo hacia abajo molestaba para la construcción de las mencionadas flautas. Luego se procedió a vaciarle el interior de las referidas tibias con baquetas como las que se usan para limpiar los fusiles, y practicaron 7 perforaciones sucesivas en cada una para lograr las citadas máquinas de música. 2 flautistas procedieron entonces a tocar sobre la instrumentada vieja. Ante los gorgoteos con metrónomo y diapasón de la musical vetusta, por alguna ignota razón se asemejaban mucho a los de un agonizante, pero no era eso en absoluto, todos supusieron que ella pensaba emitir algo en su descargo y se acercaron para escucharla, provistos de cuadernillos y lápices de puntas filosas. El cadí, incluso, inclinó algo su regia cabeza hacia la dicharachera anciana. Escupió un poco más de sangre. Otro gorgoteo, gemidos y más sangre hasta completar un cuarto de pinta. Nadie le reprochó esta nueva hazaña, todos lo tomaron como algo muy natural, equivalía a la afinación de los instrumentos por parte de una orquesta. Ahora vendría el concierto. Se le dio tiempo, se esperó pacientemente. En vano. Estupefactos comprobaron que no tenía la menor intención de explayarse, la necia, torpe y estólida y portentosa vieja.
El egregio, sublime y altísimo Cadí tomó aquel silencio como una rareza excéntrica, extravagante, la abultada vieja. Tomó entonces la resolución de sacarle un poco más de carne, hacer marchar al destierro a otra parte de sus bienes corporales. Aquí se acabaría toda la farsa. Terminarían para siempre las patrañas, jugarretas y triquiñuelas de la tramposa vieja. El verdugo oficial la tomó para sí e hizo travesuras, efectuando, como buen matemático que era, algunas permutaciones y reemplazos de ovarios y orejas, hasta que el cadí, fastidiado, le dijo que cesase de importunar a la disgustada vieja. La aparatosa y alaraquienta anciana estaba muy llamativa con toda la carne levantada, rumbosa, habiéndose hecho pis y caca encima aquella cochina. Deshonesta al mostrar sus huesos para erotizarlos y que así se olvidaran del castigo. La muy obscena vieja, grosera y liviana, la descortés provecta. Ya que la cartera que introdujo al cadí en un ojo fue a causa del asiento, entonces le fabricaron un trono de hierro calentado al rojo para que desde allí pudiera responder a la acusación. Medio reculaba, desconfiada la recelosa y suspicaz vieja. Cuando la sentaron en el trono, ya Alá recordó a la buena y briosa vieja de un principio. Chocha la encanecida matriarca. Se retorció lujuriosa la impúdica, como no queriendo perderse ni una poca de aquella pagana, druídica fiesta. Relajada, la sádica e inmoral licenciosa. Burlona, la incontinente, lúbrica y obscena cicaléptica. Una tarquinada, la indecorosa disolución de la luzbel vieja. Y después se quedó muy quieta, quietísima. El cadí sospechó algo tremendo, ordenó a sus discípulos que le tomaran el pulso, temiendo lo peor. Hizo sátira de ellos con su senectud inexpugnable y triunfante, la madura pimpolla. Sarcástica esta venenosa anciana, irónica esa cáustica y mordaz vieja, punzante aquella insurrecta sardónica, rebelde y todavía amotinada la facciosa. Mediante sus estratagemas sigilosas, la tortuosa vieja se les había ido transformando en alegoría. Una rareza, la sin par bribona. Persistente esa malévola decrépita. Se moría y con ello escaparía el castigo. Se sentían culpables, se reprochaban el haber fallado por perezosa irresponsabilidad. No habían sabido tocarle la tecla del dolor a causa de una mezquina neurastenia, dejadez u olvido. Se moría antes de tiempo a causa de un descuido indolente y apático, por la inveterada desidia y la deliberada incuria. Se moría sin haber sido torturada, ni sancionada y ni siquiera reconvenida. Se moría. Y se murió nomás la desobediente vieja. Cuando la pira celestial incineró su último muerto, no bien cesó de funcionar ese antiguo horno crematorio perseguido de cerca por las vengadoras sombras, el cadí fue a la mezquita. Oró la noche entera para que el profeta le perdonara su fracaso. Alá es enorme. Gracias por la paciencia. Espero que les haya gustado. Manuel. Bueno, vamos a invitarlo al micrófono abierto. Lo vamos a invitar a Diego, que ya estaba anotado. Diego Aguilar. ¿Ah? Sí, ya lo había anotado Pablo antes que me diga. Y lo invitamos también a Daniel, si quiere leer. Y también lo tenemos a Eduardo Noé, que también lo invitamos. Creo que lo que leyó Diego le gusta a Eduardo. Hola, mi nombre es Diego Aguilar. Este es un homenaje a Gustavo Norberto Adolfo Bécquer, desaparecido de la última dictadura militar de Belén de Escobar, que es un escrito de su hija Elizabeth Bécquer cuando pusieron la baldosa por la memoria. Era una pareja muy joven,
Estudiaban y trabajaban los dos. Ella la negrita, como la llamaban y la llaman la familia, hija de padre peón y ama de casa su madre. Era una familia de varios hermanos, mucha pobreza, con lucha y proyectos. El Beto, lo llamaban hijo de padre locutor y madre enfermera. Vivía en Resistencia Chaco. Se conocieron, se enamoraron, se unieron de matrimonio para formar una familia. Juraron amarse hasta el final de la muerte. Hubiera cambiado ese final si el golpe de Estado los separe. Nací al cabo de algunos meses. Deciden venir a Buenos Aires en busca de un futuro mejor. Vivían en Florida un tiempo, luego se mudaron a Escobar, porque allá vivía la hermana de mi mamá, donde comienza una vida en Esquiú y 12 de octubre, como decir, donde clavan anclas, donde veían un futuro provisorio, donde apostaban a todo. Pasan años y nace mi hermano Adrián. Él trabajaba en FATE, ella en Cueros Argentinos. Lo despiden de ese trabajo y hace changas. Tiene la mala suerte de caer y quebrarse el tobillo. Termina internado y lo operan de la pierna. Él dice de la cama de al lado no tenía nada y le dan el alta el 26 de marzo del 76. Ese día, en vez de alegría por su regreso, por su pierna ensellada, tenía la pierna ensellada, muy dolorida. Tengo la mirada intensa, tomado de la mano con mis abuelos. Miro el portón de la calle. Después, mirando un partido de fútbol. Pasadas las 12, los autos que frenan a punta de arma, encapuchado y yo pregunto, ¿y mi papá? Todavía lo espero. Muy bien, entiendo que lo escribió Elizabeth Becker. Gustavo Adolfo Becker es un detenido desaparecido escobarense, se llama igual que el poeta Gustavo Adolfo Becker. Y Elizabeth es hija de detenido desaparecido Escobar y militante de los derechos humanos, junto con Diego, que también ha hecho una labor en la militancia por los derechos humanos. Y lo aplaudimos y le invitamos a Pablo Villalba. Sí, no me voy a olvidar. Buenas noches. Qué lindo, Pablo, verte en persona, en vivo. Nos vimos mucho tiempo en pantallitas. Nos veíamos todos los juegos en pantallitas. Tremendo. ¿Y sabés qué faltó hoy, que está buenísimo? A Martín diciendo, bueno, silencien los micrófonos. Ah, sí, a Martín. La frase de cabecera faltó. Qué bueno. Sí.
Él lo dice lindo, ¿verdad? Digo, silencien los micrófonos, carajo. Así empezamos. No, esa es la verdad. No te creen, Martín. Bueno, les voy a leer una poesía que escribí hoy a la tarde, que se llama Amanecer. Dice así: el abrigo de una noche fría, el silencio y la quietud nos invitan a acercarnos, nos invitan a encontrarnos. Las historias que escribimos en un lienzo de estrellas, los momentos que vivimos con la luna como testigo. Esta noche sobran las palabras, pero igual elegimos decirlas para grabarlas en la memoria, para escucharlas cuando llega la mañana. Esa mañana que llega lento, con el mismo frío de la noche, frío que se va apagando con el sol y las palabras que sobraban. La luz del sol anuncia un nuevo día, las palabras que dijimos también. Un día nuevo para el alma, un día hermoso para brillar como el sol. Gracias. Muy bueno, Pablo Villalba. Y le invitamos a Daniel. Daniel, ¿sí? Bueno, lo tenemos a Daniel Turrillo Moreno. Muy buenas noches. Moreno Turrillo. Moreno Turrillo, No perdón. importa, es lo mismo. Es lo mismo. Resulta que no solamente el apellido, padre y madre, Moreno Turrillo. Catamarca, capital federal, oriunda de la familia de Valencia. Y entre cuñados se han peleado muchísimo por qué nombre iba primero. Si Daniel, o si el Héctor, o si el Héctor o el Daniel. El Moreno Turrillo no lo podían cambiar. Pero el nombre de pila bautismal, no la Everready, perdón, hay que pagar acá. No. Bueno, resulta que al final de cuentas se impuso a mi padre. Primero Daniel, luego Héctor, Moreno, y así quedé. Pero yo en los últimos años le agregué el Turrillo, todavía no legalmente, pero sí como honrando a aquella familia que vino de Europa, de Valencia, como decían ellos, para honrar a mi abuela Dolores Navarro, a la tía Pepeta, como a veces digo, ¿no? Bueno, después de tanto lío entre nombre, apellido, origen y origen, hoy me llaman Coco. Coco. Sí, Coco, no sé, será una abreviación. A muchos Héctor le dicen Coco. Y yo suelo tener distintos acentos, como podrán ver. A veces hablo como un gallego, otras veces como un catamarqueño, etcétera, bueno, etcétera, etcétera. Quería decir tres cosas. La primera, el cuento o el escrito que acabo de escuchar me parece que tiene una simpleza, a pesar de todos sus adjetivos y su extensión literaria, muy simple. O sea, cada uno puede ver una realidad, y acá hay dos realidades, tanto la de la vieja, con el perdón de la palabra, como la del emir o del jefe, que evidentemente cada uno veía su realidad, pero ninguno veía la realidad
del otro, veía su realidad. Por eso, cuando eso ocurre, siempre hay sufrimiento y el perdón es tardío. El otro tema, la pregunta de cuántos discos me llevaría si me tuviera que ir a una isla que hizo nuestro amigo. Bueno, yo me llevaría 12, pero sí, de la Salteña, para horno. ¿Estamos? Bueno, ahora estaba tratando de acordarme de la otra definición, que le preguntara, no acuerdo a cuál de los grandes dibujantes, en qué momento había cambiado su mundo. Bueno, yo debo decir que para mí, ahora, pues nunca había estado en un lugar como este, ni frente a ustedes, ni a nadie que se le parezca, leyendo algo que yo modestamente escribí en un estado de demencia amorosa. Y si me permiten, este cuaderno es solamente un contenedor, ¿ok? La gran obra está en esta hoja, así, ¿ok? Bueno. Se llama La flor de todos los mundos. Y es un poema un poco chupamedia de mi última esposa, de la cual estoy separado ya hace muchos años. Pero bueno, uno se separa, cree que deja de amar, pero no. A veces se vuelve a enamorar. No amar, se vuelve a enamorar. Se llama La flor de todos los mundos. Busco la flor de todos los mundos, de los que aún son solo lava o mares, y de los que nacieron al pasado. Te busco y te deseo como un astronauta eterno, vestido con mi traje espacial y alimentado con microcápsulas de ilusiones. Busco por el infinito espacio de todas las galaxias, dejando una eterna lágrima como huella en cada meteoro, en cada luna y en cada partícula de lejanos suelos. Solitario viajero entre los planetas, lleno mis ojos cósmicos con cometas de recuerdos, sujetando a mi nave como un arca, la memoria para no ser arrastrado al temido agujero negro del olvido. Porque mucho me importa no estar solo, como Noé. Retengo en cada corral y en cada pesebre interestelar la hermosa naturaleza palpitante de tus ojos, mientras ya he soltado a mi última paloma en este atemporal espacio, sin medida ni medios. Despierto cada día con un sol distinto, y distintos son los atardeceres, si es que así pueden llamarse, pues me sorprenden las lunas que siempre quise ver y escribirles, soñarlas y, por qué no, enamorarlas. Cuando la luz de esas lunas, siempre distintas y siempre yermas, me ilumina, es tal mi desnudez sin traje y escafandra, sin sal y sin oxígeno, y ya no necesito quedar suelto a ningún punto, ni fijo ni móvil, ni cerca o lejos. Solo queda el esperar el retornado vuelo del olivo azul que ha brotado en el borde último del espacio, con besos en lugar de hojas, y el amor inteligente como savia
que acaricia su hermoso vientre y perfuma mi simiente. 11 de noviembre del 2003. Muchas gracias. Gracias, amigo. Qué bueno, Daniel. Excelente. Qué lindo momento, ¿eh? Era un momento. Bueno, no sé si hay alguno que quiera compartir algún texto. No tenemos. A Eduardo Noé. Daniel lo nombró. Eduardo, querido, ídolo, genio. Sabés lo que te queremos. Eduardo, digo. Daniel. Perdón. Un minutito que está en el micrófono. Daniel te nombró porque dijo Noé. Él se refería a otro, pero vos dijiste, me toca a mí. El abuelo, gran empresario naviero. Bueno, este es el Noé bueno. El Noé bueno. El abuelo inventó el vino también. Bueno. Del arco. Bueno, del libro Ruta 9, kilómetro 50 de McGraw. Bueno, el gordo en la banquina patea cáscaras de sandía. Un pibe disfrazado de Batman guarda cascarudos en una caja. El gomero acogota una cámara bajo el agua. Los caballos pastan entre máquinas oxidadas. El ingeniero se recuesta en la parada del Chevalier y me dice que va a poner un criadero de ñanduces para exportar plumeros a Europa. La ruta brilla como una cinta de acero. El camión se arrastra, transpira humo, aplasta el puente y escapa, atropellando perros por la Panamericana. Bueno, los bagres anclados en la garganta del río, un sapo abierto contra el asfalto, antenas, zorzales, caranchos y radares, avispas en la viga, vagones en el pasto, música disco y repuestos para autos, pueblo flaco, calles como costillas, los tractores hamacan su pena en la huella y un lejano murmullo de camiones discute de nuevo con la ruta. Todo trompo es el espacio, tu más clara llamarada, carne zarpada, dulce como un pistón, labios al dente, corpiño marino, cartílago claro se desprende con babas, se alquilan hombros para llorar. El amor es un martillo forrado de pana. La vida secreta de tus sábanas, los pecados de un bolígrafo, las vértebras desabrochadas que ruedan por tu espalda. Princesas de pueblo grande, llenas de firuletes y puteadas. Dibujos banderitas argentinas en la curva de una nalga. Ojitos de charco, tiburón en llamas. Tu mejilla se disuelve bajo el peso de una lágrima.